Buenas tardes, jóvenes. Soy Dinalis Romero, nuevamente, la docente practicante que ha venido trabajando con ustedes las últimas semanas. Bueno, antes de entrar en materia del tema que nos corresponde hablar, me gustaría recordarles el compromiso que tienen con ustedes mismos de realizar las guías de aprendizaje que les hacemos llegar. La guía que tratamos la última semana sobre la tabla periódica, su estructura y organización, recibí muy pocas evidencias por parte de ustedes. Muy pocos estudiantes realizaron la guía y me hicieron llegar las evidencias a mi correo electrónico o a mi WhatsApp. Entonces quiero motivarlos o animarlos para que esta guía que vamos a trabajar estas semanas puedan realizarla y puedan enviar sus evidencias, que puedan animarse a terminar con éxito este año y que puedan continuar con su formación académica. Bueno, ya hablamos el tema pasado, la tabla periódica, su estructura y organización, y el tema que nos corresponde tratar esta semana es sobre las propiedades de los elementos químicos. Entonces, me gustaría empezar definiendo lo que es un elemento químico. Un elemento químico es una sustancia pura. Es un tipo de materia que está constituida por átomos de la misma clase. En su forma más simple, posee un número determinado de protones en su núcleo, haciéndolo pertenecer a una categoría única clasificada por su número atómico. En general, los elementos químicos se pueden dividir en dos grandes grupos: los metales, que son los más abundantes, y los no metales. La tabla periódica es un esquema en que se representan los elementos químicos de acuerdo a un criterio. Este criterio es el número atómico. Los elementos químicos se ubican en la tabla periódica dispuestos en grupos y periodos, ya eso lo aprendimos la clase pasada. Tanto en los grupos como en los periodos comparten ciertas características físico-químicas. La ubicación de los elementos químicos en la tabla periódica depende de su número atómico. Se ubican por número atómico creciente y las propiedades que representan se relacionan con este número. Entonces, al mirar la ubicación de un elemento en la tabla, ya sea en un grupo o en un periodo, es posible predecir sus propiedades físicas y químicas, así como su comportamiento químico. Entonces, ¿qué son las propiedades periódicas de los elementos o propiedades de los elementos químicos? Son las características que tienen los elementos y que varían en forma secuencial por grupos y periodos. Algunas de estas propiedades pueden ser el radio atómico o tamaño atómico, el potencial de ionización, la electronegatividad, la valencia iónica, el carácter metálico. En este caso vamos a iniciar hablando de lo que es el tamaño atómico. Entonces, el tamaño o radio atómico es una de las propiedades de los elementos químicos. Este se mide por el radio, es decir, la distancia entre el centro del núcleo atómico y el electrón más externo del último nivel de energía. Como podemos observar en la imagen, hay un esquema de la tabla periódica. Este aumenta de arriba hacia abajo, debido a que al descender en un grupo aumentan los niveles de energía y el átomo se hace más grande. La segunda propiedad que vamos a tratar es la energía de ionización. La energía de ionización es la energía mínima requerida para quitar un electrón a un átomo neutro. En la tabla periódica esta energía aumenta de abajo hacia arriba y en los periodos aumenta de izquierda a derecha, porque al pasar de un elemento a otro los electrones están más atraídos por el núcleo y se necesita más energía para removerlo. La tercera propiedad es la afinidad electrónica. Cuando un átomo neutro captura un electrón para formar un ion negativo o anión, libera energía.
Esta energía liberada es la afinidad electrónica. En la tabla periódica, esta aumenta de la misma forma que la energía de ionización, es decir, de abajo hacia arriba en los grupos y de izquierda a derecha en los periodos. Ahora vamos a hablar del carácter metálico, que es otra propiedad de los elementos químicos. El carácter metálico es la tendencia de un elemento a ceder electrones. En la tabla periódica esta propiedad aumenta de arriba hacia abajo en los grupos y en los periodos disminuye de izquierda a derecha. Otra propiedad importante de los elementos químicos es la electronegatividad, que es la capacidad o el poder que tiene un átomo en una molécula para atraer a los electrones. En la tabla periódica podemos observar que esta propiedad aumenta en los grupos de abajo hacia arriba y en los periodos aumenta de izquierda a derecha. A continuación vamos a ver un video interactivo donde vamos a aprender más de lo que es la tabla periódica, cómo está organizada, cómo es su estructura. Vamos a aprender un poco de cómo fue evolucionando el descubrimiento de los diferentes elementos químicos y cuáles son las propiedades que estos elementos poseen. Hola amigos, soy Dimitri. En el día de hoy trabajaremos química. Hablaremos sobre la tabla periódica. Espero que lo disfrutes. Hamilton, Colombia, es educación para todos. En el pasado, a pesar de conocerse algunos materiales, como el oro, la plata, el mercurio, el cobre y el plomo, no se tenía la noción de que dichos materiales eran elementos químicos de la materia. El primer descubrimiento de un elemento fue en el año de 1669, cuando el alquimista Henning Brand descubrió accidentalmente el fósforo al intentar convertir metales, como el plomo, en oro puro, algo que por supuesto nunca logró. ¡Qué hombre tan loco! Pero bueno, eran las creencias de la época. Luego, en el siglo XVIII, empezaron a surgir nuevos descubrimientos, principalmente los gases, como el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno, además de empezarse a consolidar el término elemento. Antoine Lavoisier, famoso químico, biólogo y economista francés, es considerado el padre de la química moderna. Hizo grandes aportes, entre ellos, la lista de sustancias simples, donde aparecían 33 elementos, agrupándolos en gases, metales, no metales y tierras. Todo esto, en un intento de sistematizar los 33 elementos descubiertos hasta ese entonces. Veamos la lista más de cerca. Siguiendo los pasos de Antoine, encontramos al químico alemán Johann Wolfgang Wegener. Él, a principios del siglo XIX, notó el parecido que existía entre ciertos grupos de 3 elementos. A estos grupos de 3 les llamó tríadas, como las tríadas del litio, sodio y potasio, el calcio, estroncio y bario, y el cloro, bromo y yodo. A finales del siglo XIX, el químico inglés John Newlands señaló en una serie de documentos que cuando los elementos se enumeran de menor a mayor peso atómico, las propiedades físicas y químicas parecidas se repiten en intervalos de 8. Esto fue llamado la ley de las octavas. Pero cuidado, no se debe confundir con la ley del octeto. Veamos las octavas. Los elementos de una misma columna tienen propiedades físicas y químicas parecidas. Casi simultáneamente en 1869, el ruso Dmitri Mendeleev publicó su primera tabla periódica. Esta tabla agrupaba los elementos en grupos de 8, cada uno con propiedades químicas y físicas similares. Además, dejando casillas libres para los elementos que faltaban por descubrir. Incluso predecía las propiedades de estos elementos faltantes. No obstante, esta tabla presentaba problemas, se debieron integrar los gases nobles, las tierras raras o lantánidos y actínidos, y elementos radiactivos. La tabla quedó de la siguiente manera. A medida que el tiempo pasaba, más y más elementos eran descubiertos, hasta tener la tabla que hoy día conocemos.
La IUPAC, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, por sus siglas en inglés, es la autoridad, a nivel mundial, para la denominación de los elementos y compuestos químicos. En la tabla periódica, tenemos a los elementos alcalinos, a excepción del hidrógeno, los alcalinos térreos, los metales de transición, las tierras raras, los no metales, otros metales, halógenos y gases nobles. Recapitulando, se puede encontrar el símbolo, el número atómico, la masa atómica, entre otras propiedades, de todos los elementos conocidos hasta ahora, en la tabla periódica de los elementos químicos. Por ejemplo, para el elemento calcio, ubicado en el período 4, grupo 2, vemos que su símbolo es Ca, y tiene masa atómica de 40,078, y un número atómico de 20, es decir, posee 20 protones. Los grupos van del 1 al 18 y se cuentan de izquierda a derecha. Por su parte, los períodos se cuentan de arriba hacia abajo y van del 1 al 7. En un grupo, las propiedades químicas son muy similares, porque todos los elementos del grupo tienen el mismo número de electrones en su última o últimas capas. A estos electrones de las últimas capas se les llama electrones de valencia. Si tomamos como ejemplo los tres primeros elementos del grupo 2, el berilio, el magnesio y el calcio, vemos que todos tienen 2 electrones de valencia, o sea, 2 electrones en su último nivel de energía. Para el caso de los períodos, los elementos que pertenezcan a uno en particular tendrán el mismo número de capas o niveles de energía. Es decir, un elemento con 4 capas electrónicas estará en el cuarto período. Por ejemplo, los 3 primeros elementos del período 4, en su orden, potasio, calcio y escandio, todos tienen 4 niveles de energía, a pesar de tener diferente número de valencia. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en hamiltoncolombia.com. Hasta la próxima.